Las llamadas doctrinas de la gracia es una manera de desviar la atención del nombre de Calvino y del acrónimo inglés TULIP. Cada letra representa cada uno de los 5 puntos doctrinales del calvinismo: total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. La doctrina de la depravación total enseña que el hombre es un cadáver espiritual y por lo tanto completamente incapaz de poder ejercer fe para confiar en Cristo como su Salvador personal. La doctrina de la elección incondicional enseña que Dios ya eligió soberanamente a los que Él va a salvar, ni uno más ni uno menos. La doctrina de la expiación limitada enseña que Cristo murió solamente por los que el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. La doctrina de la gracia irresistible enseña que Dios hace un llamado general a los pecadores para que se arrepientan, pero que solamente a los elegidos llama con un llamado especial e irresistible para que vengan y sean salvados. La doctrina de la perseverancia de los santos enseña que el cristiano no debe apoyar la seguridad de su salvación en aquel momento en que recibió a Jesucristo confiando en Él como su Salvador, sino en su perseverancia hasta el final. Es hora de preguntarnos, ¿de dónde vienen tales doctrinas? ¿Vienen de la Escritura o vienen como una respuesta a ciertos argumentos filosóficos? En este video quiero refutar específicamente a los argumentos que se presentan para apoyar la doctrina de la expiación limitada. Los argumentos filosóficos son los siguientes. Primero, dicen ellos, si Cristo murió por todos, entonces murió también por los que ya estaban en el infierno. Es lógico que Cristo no pudo haber muerto por ellos porque ellos ya estaban condenados y nunca van a poder salir de ahí. Entonces, ¿cómo es que Cristo murió por ellos si ellos ya estaban en el infierno? El segundo argumento lo basan en Romanos 6, que dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. Entonces el argumento es que si Cristo murió por la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con Él. Es decir, la humanidad entera se va a salvar. Eso, dicen ellos, sería universalismo. Y el tercer argumento, dicen que es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez. Eso no tiene lógica, porque si Cristo ya pagó por los pecados de toda la humanidad, ¿por qué alguien tendría que volver a pagar siendo castigado en el infierno? A los que les encanta filosofar, estos argumentos les suenan completamente lógicos y empiezan a buscar versículos bíblicos que se adapten a sus presuposiciones teológicas. Pero, ¿qué dice la Escritura? Vamos allá. Los siguientes pasajes indican que el alcance de la expiación es universal, aunque no necesariamente están diciendo que todos se van a salvar. San Juan 1:7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. San Juan 1:9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Qué dice San Juan 1:16? Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 12:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Romanos 5:18. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres,
así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Romanos 11:32. Porque encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. 2 Corintios 5:14-15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:19. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. 1 Timoteo 2, del 1 al 6. Exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Hebreos 2:9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. A estas alturas debemos preguntarnos, ¿sabrá Dios lo que significa la palabra todos? Yo creo que Dios sabe muy bien el significado de cada una de las palabras en cualquier idioma y las usa adecuadamente cuando quiere comunicar el mensaje de salvación. Los que quieren saber más que Dios tienen que hacer malabarismos para buscarle a las palabras otro significado que se acomode a su sistema teológico o filosófico, como fue el caso de Agustín de Hipona. Si las Escrituras dicen con meridiana claridad que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir la palabra del mundo, todo el mundo. De manera que las personas que ya están en el infierno, aún antes de que Cristo viniera al mundo, no están ahí porque están pagando por sus pecados. Están ahí por la misma razón por la que muchos están yendo al infierno en este mismo momento. Es decir, por su incredulidad, porque no le creen a Dios el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Caín no se condenó por el hecho de haber ofrecido del fruto de la tierra. Se condenó por no creer que por medio de la sangre inocente del Cordero podía hacer remisión de sus pecados. Los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida porque no le creyeron a Dios.
dice en Hebreos 3, 18 al 19, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por otro lado, la gente que no fue al infierno antes de que Cristo viniera, fue salvada por el hecho de haberle creído a Dios, de acuerdo a la revelación que en ese momento tenían de él. Este es el caso de Abraham, de quien dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Lo que siempre ha llevado a la gente al infierno es su propia incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Por la muerte vicaria del Hijo de Dios, el pecado ha sido quitado de en medio. Lo que ahora detiene al hombre para acercarse a Dios es su propia incredulidad. Y esto es lo que lo condena. Jesucristo dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Sé que más de alguno va a preguntar, ¿quiere decir esto que Cristo murió por todos los pecados de todos los pecadores, pero no murió por el pecado de incredulidad? Ciertamente, Cristo murió aún por el pecado de la incredulidad, pero la fe en Cristo es el punto de acceso a la vida eterna. Y con el abundante testimonio que Dios ha dado a todos los hombres acerca de sí mismo por medio de la creación y de su obra de salvación en Cristo, nadie tiene excusa para permanecer en incredulidad. Dice en Marcos 6:6 que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así que yo creo que los argumentos de la expiación limitada son antibíblicos y por lo tanto falaces, porque Cristo murió por todos. Esto no quiere decir que todos se van a salvar, porque no todos creen el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo e irán al infierno. No para pagar sus pecados por los cuales ya Cristo pagó, sino porque no quieren recibir la gracia de Dios. La salvación es un regalo que hay que recibirlo. Romanos 5:17 dice, porque si por un pecado reinó la muerte, mucho más los que reciben la gracia de Dios y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. En los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis se habla de los incrédulos que quisieron permanecer muertos en sus delitos y pecados e irán a la muerte segunda. En cambio, los que creyeron recibieron vida eterna y fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, entrarán a la ciudad santa de Jerusalén. Bueno, en un próximo video hablaremos acerca de los otros puntos doctrinales de las erróneamente llamadas doctrinas de la gracia o la gracia soberana. Hasta pronto.